El día de hoy es el martes, el 22 de junio de 2021. Mi nombre es Mariana Navarro y estoy entrevistando a Xiomi Espejo para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señor Espejo, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema de cual no quisiera hablar, yo honraré sus deseos. Así igual, si hay algún tema de que quisiera hablar, por favor menciónala y lo podemos discutir con gusto. Como no estamos obviamente conociendo esta entrevista en persona, necesito grabarla a usted dando su consentimiento. Le voy a hacer una serie de preguntas de 5 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Ok. Antes de continuar, tenemos que asegurar que concepta a las 2 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provea en la biblioteca Benson de UT Austin. Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que usted done a Voces. Ok. Usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales en la biblioteca Benson. Sí. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en el Internet, donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? Sí. Perfecto. Tenemos varias preguntas en un formulario de preentrevista que ya llenamos hace como 2 semanas. Nosotros usamos la información en este formulario de preentrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes Ok. de mandar el formulario al Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o de su familia para que no sea parte del archivo público. Su Ok. archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público en la Benson accesible a investigadores académicos? Sí. Perfecto. Y la última pregunta, en ocasión no se recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Le quiero asegurar que nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? Sí, claro que sí. Perfecto. Así es que ya eso es nuestro preámbulo, y ya Ok. podemos empezar con nuestra entrevista actual. Así es que para empezar, ¿me puede describir un poco sobre su vida? ¿Cómo describiría su vida a alguien que no le conoce? A alguien que no me conozca, describiría mi vida como una persona trabajadora, honesta, muy familiar y perdón, luchadora. Sorry, sorry. Luchadora. am, Tratando siempre de echar adelante a mi familia. Así me Y, describo. ujú, ¿y me puedes describir un poco sobre, por ejemplo, dónde nació, sobre su familia, dónde vive, cosas un poquito así? Bueno, yo nací en la República Dominicana, en Santo Domingo. Este, Mi infancia fue feliz dentro de lo que cabía a mi familia económicamente. Éramos humildes, pero bien sanos y felices. Luego ah, crezco, trato de hacer mi familia y luego emigro y aquí estoy como buena guerrera, todavía en pie de lucha. Así. Claro, y ¿me puede describir un poco cómo funcionaba un día normal para usted antes que comenzara todo esto de la pandemia? Así es que si podría describir un día y su rutina diaria que hacía antes que comenzó todo de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia todo era normal, valga la redundancia. Mi día a día era levantarme siempre como a las 5 de la mañana, 6:30, me preparaba para ir a mi trabajo. Y todo normal en cuanto a la convivencia con las personas. Eso cambió en cuanto a mi trabajo porque yo no paré de trabajar en la pandemia, pero fue difícil porque nosotros trabajamos dándole servicio a las personas y eso fue
cuando Nueva York decide mudarse todo el mundo y nosotros lo que hacemos la mudanza y somos también deliveries y teníamos que interactuar con los clientes, pero ellos con mucho pánico eh, en aquel verano tan crudo, con máscaras, guantes y todo ese tipo de cosas, cambió definitivamente nuestras vidas por el resto del año hasta hoy en día que ya tenemos menos restricción en cuanto a la distancia y en cuanto al uso de la máscara. Pero sí fue bien difícil porque en cuanto a lo que es mi trabajo, bueno, lo era particularmente, fue muy sofocante a todos los niveles por el miedo de las personas y teníamos que cumplir con las políticas de cada building en la ciudad de Nueva York porque cada quien tenía sus propias reglas a nivel de que tú no podías ni mirar mucho a una persona ni hablarle muy cerca. O sea, todo fue algo, para mí yo lo describí, el apocalipsis zombie. Así le llamé. Pero a nivel emocional, sí fue me afectó mucho. De hecho, entré prácticamente en una depresión a raíz de todo ese tipo de cambio. Ya no era lo mismo. Y sí es difícil ya, un antes y un después del COVID. Sí, que ya no será lo mismo. Claro, estaremos en la historia, pero sí me marcó mucho. De hecho, tengo que buscar ayuda porque me alteró emocionalmente, algo que fue un choque. No sé si me pueden comprender, pero eso me afectó mucho. Pero Claro, estamos todos sobre la marcha, ya tratando de volver a la normalidad. sí, sí, claro. Y en su trabajo antes de la pandemia, ¿cómo funcionaba un día? O sea, que trabajaba así de mudanza y de como deliveries, así es que, ¿qué hacían antes de la pandemia que cambió durante la pandemia, en Bueno, ese aspecto? el trato con el cliente por lo general era bien directo, incluso nuestro trabajo tenía mucho que ver con los tips, con las propinas, y el hecho de tú no tener el cliente ahí por el miedo de la pandemia, ellos más bien dejaban la llave eh, con el concierge del building para que nosotros entráramos. O sea, ellos tenían ese grado de confianza de que uno no le va a robar nada, pero simplemente que quedaban en salvo. Entonces, por lo general, nunca veíamos una propina buena. Y eso fue algo de lo que nos cambió porque el trabajo no es fácil. Nosotros entrábamos como una escuadra de NASCAR, de la Fórmula 1, a cambiarle las llantas. Así entrábamos un equipo grande a mudar a una persona. Te estoy hablando de una casa, lo que tiene y más cuando no habían elevadores, solamente el empaque, que era una de las cosas que nosotras las mujeres más hacemos, es muy delicado porque había que estarle cuidando, protegiéndole todas las cosas al cliente. Pero también podíamos tener acceso a más cosas en la ciudad, por ejemplo, pero era incluso el transporte se nos dificultó. Yo me mudé de Nueva York para New Jersey, huyéndole a la renta, entonces tenía que trabajar, porque seguí trabajando durante la pandemia, y esa era mi ruta. Y a veces estuve en el Port Authority hasta las 2 de la madrugada esperando un autobús, porque los trenes ya estaban cerrados por la pandemia, una hora no trabajaban, Manhattan se paralizó, Nueva York se colapsó, entonces eso generaba un poco también de ansiedad, el tú tener que ir porque tienes que sobrevivir, porque no tienes ningún tipo de ayuda de nada, tienes que proveerle a tu familia. O sea, fue un reto grande porque a veces yo no quería irme. Y los autobuses y todo el mundo con la necesidad de que tuvieran la protección y a veces uno estaba molesto porque uno no quería, o sea, no podía entender, oh Dios mío, este es mi trabajo, pero la gente no entiende. Mucho miedo, básicamente. eh, lo cambió por eso, porque ya no había interacción con el cliente, ya no, era todo diferente. Todo.
había que tener mucho cuidado porque había que proteger todo y protegerse uno al mismo tiempo. O sea, estábamos todos todo muy a flor de piel, todo el mundo, tolerancia cero, otra cosa, mucha gente que no entiende que el otro tiene miedo y no respeta, tú sabes. Esa fue una de las cosas también. Pero por lo demás ya estamos aquí. No, sí, claro, y me imagino que eso fue demasiado difícil hacer los cambios que sucedieron durante ese tiempo. ¿Y le gustaba su trabajo antes que todo esto de la pandemia y todas las complicaciones y las dificultades que se presentaron durante la pandemia? De poder interactuar, de hablar con la gente, de hacer su trabajo, ¿es algo que le gustaba o es algo que solamente hacía porque era un trabajo? ¿O cómo fue Bueno, sus fíjate pensamientos? que como inmigrante hispana, o sea, nosotros nos vemos obligados a venir a trabajar lo que aparezca. Y, o sea, aquí somos todólogos. Y entonces, yo como todas las historias en la ciudad de Nueva York, todo el mundo tiene sus historias. Trabajé de muchas cosas, no solo por intentando, pero buscando el mejor pago. Y cuando mi amiga me dice, bueno, están trabajando de mudanza, ¿quieres ir como empacadora? Yo le dije, bueno, yo me he mudado 7 veces en mi vida, o sea que tengo experiencia en mi currículum. Y dice ella, bueno, pues vamos a hacerlo. Y me gustó porque había una dinámica muy buena, como te dije, era un equipo, vamos a hacer esto, entrábamos, desarmábamos las camas, los treces, los pianos, era una cosa increíble, como nosotros armábamos eso en un X tiempo y luego en el otro lugar íbamos a armarle todo. Entonces para mí era como a veces nos tocaba hasta servirle de decoradores a algunos clientes. Pónganme esto acá y eso. O sea, fue muy dinámico y había mucho movimiento. De hecho, yo tenía 262 libras antes de empezarlo porque estuve en mi casa sentada como por un año y medio, vamos a decir, tratando de estudiar y yendo a unos centros que me daban, me ayudaban y yo tenía que prepararme con un poco del inglés, diferentes cursos que hice, nutrición. Y entonces en ese tiempo de estar sentada en mi casa, aumenté. Estuve bien gorda, pero cuando entré a ese trabajo, rebajé, ahora tengo 116, estoy bien gorda, pero rebajé a 104 libras y estaba bien fit. Pero eso me afectó la vesícula porque cuando uno rebaja de golpe, que le crea ese tipo de problema y eso, pero por lo demás sí me gustaba ese movimiento. Un dato muy curioso que la basura de los ricos y más en downtown Manhattan es un tesoro para nosotros los pobres, o sea, y nosotros siempre andábamos como descubriendo, siempre, ay, mira lo que encontré, o mira lo que me dio este cliente, o sea, fue bien, siempre me encontrábamos con muchos clientes famosos y eso, uno tenía, no podíamos estar sacándonos fotos y eso con algunos, pero sí eran gente muy, fue una experiencia bonita, interactuar con gente de uno, que uno, hoy estoy mudando a un hispano como yo, o sea, que tiene un dueño de un restaurante, o estoy mudando a uno que es escritor de libros, o sea, conocí muchas personas y vi muchas cosas diferentes, como caracteriza la ciudad de Nueva York. Sí, claro, Así y qué es. bueno que le gustó y que es algo que sí le gustó hacer, de interactuar con la gente, de hablar con la gente. Y también, ¿cuál era su cosa favorita hacer antes de la pandemia? Si puede pensar en algo que le gustaba o algo Ir que al cine, le... ir al cine, el parque, me encantan las películas, o sea, veo todo, me encantan más las de terror, me encantan. Ahora van a salir todas juntas, no sé cómo vamos a ir al cine así. Los parques, los lagos, ¿qué más? Sí leo, empecé un proyecto para escribir mi libro, un libro de mis vivencias y otras cosas, otras historias que tengo por ahí paralelas. ¿Qué más? Tiempo con mi familia y con mi perrito. Y con su familia, ¿cómo se veían y cómo era esa interacción con su familia antes de la pandemia? ¿Ustedes se veían cada rato, o sea, su familia extendida, sus amigos, los veía cada semana, cada mes? O sea, ¿cómo funcionaba su vida social antes de todo esto de la Bueno, pandemia?
por lo general, cada que un evento conmemorable, vamos a decir así, alguna fecha, sí nos reuníamos, que las madres, padres o que lo que sea, nos reuníamos todos por parte de las diferentes familias y yo, por ejemplo, con mis hijos y era más, había más cercanía, teníamos más tiempo, íbamos siempre al cine, un restaurante, salíamos al parque a jugar, eso, básicamente eso, tratar de darle calidad de tiempo porque, o sea, cuando mi trabajo me lo permitía, porque a veces el tiempo no es de uno propiamente, cuando uno sale a trabajar y nada más sabe cuándo sale, pero por lo general trataba de pasar el tiempo de calidad con ellos. Sí, claro. Y luego moviéndonos un poco sobre su vida realmente durante esta pandemia y cómo le afectó tanto esta pandemia. Primero, para empezar esto, ¿me puede escribir cómo se enteró del COVID-19 y del coronavirus por primera vez? ¿Lo vio en la televisión? ¿Lo leyó? ¿Cómo es que se enteró de este virus? Bueno, lo vi en la televisión, en la noticia y luego ya los compañeros en la compañía, todo el mundo comenzó a hablar, a especular, a tener cada quien su opinión y también todo el miedo, todo lo eh, que nos fuimos enterando poco a poco de que si el virus le afectaba a una X cantidad de personas, o sea, una X de personas, o sea, por ejemplo, la tercera edad o los más vulnerables, los niños, o que si siempre usábamos guantes, que si no, o sea, ese tipo de cosas yo estaba pendiente de noticias porque como seguía trabajando, no quería infectar, por ejemplo, por así decirlo, a mi familia cuando yo llegara a la casa, porque fue todo un drama, por llamarlo de esa manera. O sea, desde quitarse los zapatos en la entrada de la casa hasta tener el spray para desinfectarse. O sea, fue todo muy, fue difícil. Ese ritual que había que hacer realmente para uno entrar a la casa. Yo me cuidaba de eso también. ¿Y cuál fue su reacción inicial cuando primero empezó de oír de la información que había el coronavirus en China, que tal vez estaba acá en los Estados Unidos, que empezaron a saber un poco de casos? ¿Usted pensó que era algo serio o pensó que iba a ser lo que realmente se hizo de una pandemia total? ¿O estaba preocupada desde un principio o cómo funcionó eso para usted? ¿Cuál fue su reacción inicial? Mi preocupación realmente fue la desinformación y el cambio que tenían la CDC y los encargados de ese, vamos a decir, de ese departamento de asuntos de salud, que no se ponían de acuerdo. Ese era mi temor, porque dije, entonces, ¿cómo van a controlar algo que cuando ya lo declararon pandemia era porque ya estaba fuera de sus manos cualquier tipo de de cura, vamos a llamarlo así. Eh, pero yo no tenía miedo, te digo la verdad, por eso continué trabajando, yo no sentí miedo. Yo sí me cuidaba eh, para, por lo mismo de que no sabía la magnitud del problema y, y como tal, hoy en día sabemos que el virus llegó, pero nadie nos ha dicho ni cómo vino, si fue por la naturaleza y si realmente fue un laboratorio, tampoco nos han dicho qué contienen esa vacuna. Eh, son miles de cosas que antes de que se desenlazara todo, yo no sentía el miedo, sino a la desinformación que tenían, eso sí. ¿Y cuál fue el momento para usted en que realmente se dio cuenta que la pandemia era algo que nos iba a quedar por mucho tiempo y que era algo muy serio? O sea, ¿se acuerda de un momento, de un evento en que dijo a usted misma, esto va a ser por largo, esto vamos a ir por largo, esto va a ser algo serio y que vamos a estar aquí un rato? ¿Se acuerda de un momento o de algo en que usted pensó eso, que realmente la pandemia era algo serio y grave?
como te dije, lo que sí me asustó era la reacción de las demás personas, el miedo que tenían las demás personas y la tolerancia cero a muchas cosas, por lo mismo de la desinformación. A esas reacciones de los seres humanos yo le tenía miedo, porque hay personas que, ok, se están cuidando, pero sí exageramos mucho, ¿tú entiendes? Entonces, a eso sí, eso fue lo que me asustó. Dije, bueno, ¿en qué nos convertiremos realmente? ¿Qué va a pasar con la humanidad cuando ya no podemos nosotros interactuar? ¿Qué va a pasar cuando se acabe todo? Por ejemplo, toda la producción de todo lo que había, porque acuérdate que muchas plantas productoras de diferentes alimentos frenaron por lo mismo de que muchas personas estuvieron muriendo, otros se fueron asustados y dejó de producir, o sea, se detuvo el planeta realmente. Y eso sí me dio miedo. Eso ahí cuando yo dije que, bueno, ya no va a haber reserva de alimentos y ese tipo de cosas, eso sí me paniqueó un poco. Y ese pánico inicial que había en muchas partes del país, que tenía mucha gente, por ejemplo, en las tiendas, que no había comida, que no había ciertas cosas como el papel del baño, el Clorox, todo el Los sanitizer. desinfectantes, sí. Exacto, todo estaba, no había casi nada de todo. No había casi nada orgánico, o sea, todo ya era muy enlatado, todas cosas así ya previamente en conservas y eso. Eh, bueno, eh, en principio nosotros agotamos nuestros recursos, yo básicamente, comprando las cosas como todo el mundo, por el miedo a la escasez. Pero dije, bueno, eventualmente ya esto lo van a declarar como una enfermedad más que uno va a tener que ponerse una vacuna, como el sarampión y eso, y no sé qué, o sea que vamos a tener que vivir con esto. So hay que respirar y tratar de asimilar de que ya esto es algo que vamos a tener que llevar con nosotros, sin importar cómo ha pasado, realmente todo está dividido. Un grupo no se quiere vacunar, otro grupo sí, otro grupo está teniendo reacciones secundarias, otro grupo, o sea, todavía hay mucha tela de donde cortarle al COVID-19, lamentablemente. O sea, por ahora vamos a seguir escuchando eso y, y nada, y seguir viviendo con las recomendaciones de los CDCs. Sí, claro. Y luego ya hablamos un poquito sobre cómo cambió su trabajo durante la pandemia, o sea, la interacción con la gente y cómo cambió todo eso. Pero también, ¿en cuáles otros aspectos cambió su rutina diaria o su vida durante esta pandemia? Tal vez como en el trabajo, como en su vida personal. ¿Me puede dar unos ejemplos específicos en que cómo cambió su rutina o su normalidad durante esta pandemia? Específicamente, te voy a dar un dato, pero no quiero entrar en detalle con eso. Mi pareja y yo nos separamos y yo creo que tuvo mucho que ver el encierro, estuvo mucho tiempo aquí en la casa, yo estuve trabajando, pero luego fue como todo un conjunto de cosas durante la pandemia, el encierro, eh, nos separamos, entonces por ese motivo entro en depresión y por ahí, o sea, directa e indirectamente me afectó. Que por él estar también en la condición en la que estábamos pasando y eso, eh, nos separamos y eso me llevó a mí a tener muchos problemas. Básicamente eso. Gracias por compartir eso. Y también, ya que, por ejemplo, en su trabajo, que empezó la pandemia y que había máscaras y guantes y cambió la manera en que trabajaba en su compañía de mudanza, en todo eso. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron ustedes durante la pandemia
se pusieron máscaras, guantes y fue algo que fue requerido de la compañía o cómo Así funcionó es. eso. Así es, fue requerido por la compañía, ellos no proveían de máscaras, guantes, y unos cover para los pies también. Eso siempre lo usamos dependiendo del piso donde vayamos a hacer la mudanza para no dañarlo, pero habían clientes que no exigían eh, que tuviéramos con todo lo de la ley, entonces sí, teníamos que hacerlo. Lo más difícil para nosotros, los que trabajamos ese tipo de cosas, es trabajar con guantes, porque al tener que usar tape para las cajas y todas las cosas, aparte de envolver con precaución y eso, yo particularmente me gusta usar mis manos libremente, siempre limpias, siempre higiénicas, no sé usar guantes. Mejor que uso o sea, me pongo mucha crema y eso para que no se me vean tan deseadas. Y cuando el cliente te exigía tener los guantes y los tapes se te pegaban y te rompían los guantes y había que estar cambiando constantemente los guantes, habían clientes que eran conscientes, decía, ¿tú sabes qué? Deja eso así, deja eso así, o sea, quédate sin los guantes y trabaja cómoda. Algunos yo sé que era porque si el pago era por hora y uno se tardaba, pues, pero eso fue uno de los más difíciles, porque como a mí no me gusta trabajar así con guantes, pero tenía que hacer. Y durante este tiempo de los inicios de la pandemia, durante ya que estamos, o sea, todo este tiempo adentro de una pandemia, ¿usted vio que su trabajo aumentó o que había menos trabajo, había más personas que se estaban moviendo de casas o trabajó más o trabajó menos durante esta pandemia? En principio, sí trabajamos mucho, mucho. Trabajamos sin parar, porque vuelvo y te digo, la desinformación formó un caos. Todo el mundo salió de la ciudad para irse fuera del estado, a diferentes lugares. Y fue mucho, mucho. Ya después fue bajando un poco, eh, por lo mismo que también había muchos empleados que si estaban, que si tenían COVID o que si se fueron para sus países y estaban allá detenidos, entonces teníamos poco personal y también había una baja demanda, como casi finalizando, algo así, más o menos ya como, ¿qué te puedo decir? De enero para acá bajó mucho y eso, pero sí trabajamos bastante. Y para usted trabajar tanto durante los inicios de la pandemia, ¿le daba miedo o siempre fue algo que dijo usted, pues tengo que trabajar, no importa de la pandemia? ¿Había un momento en que pensó a lo mejor que iba a parar de trabajar o cómo funcionó eso para usted durante este tiempo? No, como te dije, la necesidad. Si tú tienes la necesidad y no hay de otra, o sea, y no tienes ningún tipo de ayuda por ningún lado, tienes que echarle ganas, como dicen. Tienes que hacerlo sí o sí, porque mucha gente depende de ti. Y si hay niños y tienen hambre, ¿sabes? Hay que proveer, hay que proveer. Y yo no tenía el miedo en sí, en el virus, como te dije, sino en la reacción de las personas y todo en lo que se convirtió, que todo estuvo bien difícil. Pero sí, yo no le tenía temor a eso. Yo sí entendía que tenía que trabajar y tampoco le tenía miedo, tenía que hacerlo. Sí, claro. Y también, o sea, hablar con la gente durante este tiempo, como usted ya mencionó, había una gente que tenía tal vez menos paciencia, había gente que tenía más paciencia y un poquito más entendimiento durante este tiempo. O sea, ¿cuál fue su experiencia de tener que hablar con la gente durante la pandemia y tener que ser en esas interacciones? ¿Usted vio que la gente tenía más paciencia, menos? ¿Y hay algunos ejemplos en que me puede dar? Este, bueno, ejemplos así no son tantos, porque habían personas que la costumbre de tú saludar, y más nosotros los hispanos, que somos muy melosos, y un abrazo y un beso y no sé qué. Entonces, como ya eso lo tenemos como adherido a nosotros, nuestro ADN, que siempre estamos con, entonces eso
de repente, a ti se te olvidaba que el COVID, porque el COVID era reciente y los abrazos son de la vida entera. Entonces, como esa persona tú lo ibas a abrazar y te decían, no, no, espérame, que respeta la distancia. Entonces, a veces provocaba, claro, dependiendo del estado de ánimo de uno, uno se sentía un poquito mal porque uno se sentía un rechazo. Y después uno entendía, no, es porque tiene miedo por lo que está sucediendo. Pero eso pasó con varios de los compañeros y eso. De los clientes, la mayoría ni siquiera te dan la mano durante ese periodo. Antes sí te saludaban y te daban la mano, pero por el mismo temor a lo desconocido, no saber que un virus está en el aire, no se ve, no se siente, y todo el mundo con miedo. Eso básicamente para mí fue lo que pasó y el desconocer. Y también como usted mencionó, o sea, estuvo trabajando en Nueva York durante este tiempo y como ya sabe, Nueva York durante los inicios de la pandemia fue tanto el contagio y fue alguno de los estados que tenía el peor contagio. Así es que, ¿cómo fue su experiencia de estar en Nueva York durante este tiempo? No solamente en el trabajo, pero nomás o sea, de ir para acá o de salir afuera de las escuelas. O sea, ¿cuál fue estar en Nueva York durante este tiempo? ¿Me puede describir cómo fue su experiencia? Me sentí la dueña de Nueva York, porque en miles de ocasiones estaba solo, sin ni siquiera homeless. O sea, me tocó ver Times Square vacío para mí solo. Los trenes, los subterráneos, también, en mucho las ratas encima de las plataformas. eh, y fue como, siempre lo llamé así, como un apocalipsis zombie, pero sin zombies. Fue, fue muy pacífico, pacífico, perdón, fue como muy calmado ver, no, la ciudad que no duerme en algún momento se detuvo, ¿entiendes? Y eso fue como, yo hice un video, lo tengo por ahí, no recuerdo, en mi teléfono, y me sorprendió mucho. Dije, wow, no, es increíble porque a cualquier hora en Nueva York, o sea, tú sales ahora otra vez y encuentras de todo, pero eso era que no, que no había nada, 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 nada abierto. Y el transporte, o sea, yo decía, wow, qué bien llegar de donde vivo a, a Manhattan, allá a la octava avenida, en 30 minutos en un autobús de la New Jersey Transit, porque estaban los highways todo solo, vacío. Y no fue divertido, también fue algo de pacífico y no sé, lo sentí mío para mí sola. Y también como mencionó, usted se movió, o como lo entiendo, se movió de Nueva York a New Jersey, ¿verdad? Durante este Ujú. tiempo. ¿Y por qué decidió hacer de moverse de Nueva York a New Yo Jersey? lo tenía planeado antes de que yo me mudé, fue en marzo. En marzo, sí, fue que me mudé, pero ya yo tenía planeado eh, incursionar, venir a explorar New Jersey, porque por el asunto de las rentas en Nueva York, tú sabes que está un poco costosa y eso fue lo que me movió, y ya yo tenía eso pautado, o sea, y lo hice por esa razón. Y quedé de trabajar un X tiempo en mi trabajo y luego buscar un trabajo para este lado, pero ahí cuando ya declaran que es pandemia y todo eso, y bueno, cierran todo, mi trabajo, este está seguro, todavía está abierto, déjame seguir trabajando con esto. Y me tocaba ir, la oficina está en Yonkers, y me tocaba a veces tener que ir a la oficina para de ahí ir a llevar una mudanza que ya la habíamos empacado 2 o 3 días antes, que va para Boston, o que va para Connecticut, o que va para diferentes lugares, y nos tocaba a veces si el cliente pedía que fuera white glove, o sea, teníamos que desempacar todo y ponerle todo, eso nos tocaba. A veces era simplemente por la pandemia, sí nos tocó dejar muchas mudanzas en los garajes y la gente tenía su área preparada para recibir todo y ellos desinfectaban y eso nos pasó mucho.
Que ahí donde te dije que nos afectó en la propina, porque cuando tú les desempacas al cliente y le acotejas y le arreglas todo mejor que en el otro lugar, pues ellos, y te cuidas aparte, te remuneraban muy bien. O sea, yo no me quejaba de ese trabajo para nada, porque aparte de que no tenía que pagar un gimnasio, conocí muchas personas, encontré muchos tesoros en la basura, realmente. Y una experiencia más. Que puedo decir que entre housekeeping y ser ayudante de mudanza, prefiero ayudante de mudanza porque también fui housekeeping en Nueva York y eso es peor. Tienes un límite de tiempo, aparte de todo tienes que dejarlo impecable y una habitación de un hotel 5 estrellas es muy demandante, o sea, peor. Así es. ¿Y se le hizo difícil de moverse de Nueva York a New Jersey durante este tiempo? Fue, aunque ya lo tenía planeado y todo, ¿fue difícil hacerlo durante una pandemia o cómo fue eso? Fíjate, el transporte público, gracias a Dios, se mantuvo. Se mantuvo y por un buen tiempo ellos no estuvieron cobrando, ya luego sí tenían que cobrar. Y luego tuvimos que descargar todas las apps para estar al día de que no querían aceptar dinero y todo era por aplicaciones, incluso para comprar los boletos y todo ese tipo de cosas. Eh, si tú no usabas las máquinas en el Port Authority, tenías que usar el app en tu dispositivo y nadie quería aceptar dinero. Digo, ahora sí, a veces tú tenías el efectivo y no podías depositarlo porque estaba cerrado o no te tocaba. Entonces era un caos en cuanto a eso, pero sí había transporte, siempre fue fácil. Qué bueno que no se le hizo una dificultad con todo No, eso y gracias a Dios no. que puedo como quiera moverse durante este tiempo. Ujú. Y también, ¿cuáles fueron o cómo impactó la pandemia a otros aspectos de su vida, como por ejemplo sus niños? Usted me dijo que sus niños tuvieron que ir a la escuela a través de Zoom. O sea, ¿cómo fue ese cambio para usted y para su familia? ¿Fue algo difícil, algo fácil? ¿Me puede explicar un poco sobre ese cambio? Ujú. Bueno, en el caso de los niños, de hecho todavía están de manera remota en Nueva York, porque cuando vinimos para acá y declaran todo pandemia, no había ninguna oficina de educación abierta y entonces lo que optamos fue para dejarlos estudiando de manera remota en el sistema de educación de Nueva York hasta que se organizara todo. O sea, eh, fue difícil para ellos no interactuar con sus amigos, el levantarse y, y no tener que prepararse para ir a la escuela, ese ritual que se hacía y eso aumentaron de peso porque están sentados, no estaban haciendo, tenían una vida muy sedentaria y, y son niños. A veces me decían, mami, tenemos que salir al parque, mami, queremos, ¿cuándo vas a esto? Porque yo quiero ir aquí, yo quiero ir acá. Y claro, no son tan pequeños, pero son niños al fin. Y le cuesta a veces entender ciertas cosas y asimilar. Entonces se llenan de ansiedad y no lo reflejan como nosotros los adultos que tenemos maneras diferentes. En el caso de ellos, la ansiedad le dio por comer mucho y aumentaron de peso y eso. Entonces, no fue fácil para nadie que tenía que estar 24/7 en una casa, porque acuérdate que cuando tú estás en contra de tu voluntad, vamos a llamarlo así, porque era que el virus no tenía preso. Es como que tú te da más deseo de salir y más ansiedad y te quieres volver loco porque te están privando de algo. Y así yo vi que eso fue lo que le afectó a ellos, el que no podían juntarse con sus amigos, ya no tenían la vida normal de antes, de que si querían ir a un parque, que si la escuela, que si el deporte en la escuela y eso. Pero gracias a Dios ya se va a normalizar todo. Y esa transición de estar en la escuela a través de una computadora, de estar a través de Zoom, ¿cómo fue para usted eso de hacer una transición
totalmente tecnológica, o sea, de usar el Zoom, las aplicaciones, las computadoras, o sea, ¿cómo fue eso para usted como mamá de tener sus hijos a tener que ayudarles con tal vez entrando a la junta de Zoom o una complicación o dificultades técnicas? O sea, ¿cómo fue ya usar la tecnología de nuevo en Bueno, este tiempo? en mi caso no te voy a mentir. Ellos saben más que yo de eso y no necesitaron tanto mi ayuda, pero cuando tenían alguna dificultad por la internet o cualquier asunto de que las plataformas estaban muy sobrecargadas y a veces tenían que entrar a un meeting y no había acceso, pues yo tenía mi pareja, les ayudaba porque acuérdate que yo trabajé la pandemia entera y yo salía bien temprano y tenía que regresar a la hora que se terminara el trabajo. Este, no me tocó tener ese problema. Sí, uno de los niños en la escuela le suministró el dispositivo, a la otra tuve que comprárselo yo porque por lo mismo de la pandemia no pude deslizarme a su escuela e ir a buscarlo. Y como nos habíamos mudado, yo lo que decidí fue a la maestra que yo mejor le compraba uno de este lado para que ella trabajara lo más pronto posible. Y se pusieron al día pronto, gracias a Dios. Y tener sus hijos en la escuela así virtual, en todo a través de Zoom, ¿piensa usted que ellos como niños estaban aprendiendo igual, estaban aprendiendo menos? O sea, ¿cómo fue usted viendo si realmente estaban aprendiendo o si había dificultades en poner atención? O sea, ¿cómo fue eso para los niños? Bueno, en cuanto a si estaban aprendiendo, por lo general, como yo a veces asistía a los meetings de los padres vía virtual cuando tenía tiempo, si estaba por la hora, pero sus calificaciones me llegaban por correo electrónico y también el correo normal, y ahí yo los monitoreo. También tengo comunicación con los maestros vía teléfono, cualquier cosa, pero am, no, no, fue, ¿qué te puedo decir? Eso es todo. Sí, claro. Y luego también viendo el impacto, cómo tal vez hablabas con su familia o con sus amigos. Durante este tiempo, ¿vio a su otra familia o sus amigos o hicieron más interacciones por ejemplo, como FaceTime o las redes sociales? ¿O cómo Con las funcionó redes eso para sociales, usted? sí. Las Y redes sociales, ¿cómo funcionó? Ujú. las redes sociales fueron vital, o sea, había que tener el internet pago sí o sí, porque si no, ¿cómo nos comunicábamos con el resto del mundo? Y fue por esa vía, porque eh, al estar muchos a distancia en diferentes lugares, pues se nos iba a ser difícil, aunque somos como familia, uno se tomaba ah, los cuidados de cuando se iban a acercar, con precaución, quiero decir. Y como familia, pues uno sí se sentía a salvo. Cuando nos solimos juntar fue pocas veces, creo que durante la pandemia visité a mi cuñada como 2 veces, por lo mismo de que yo no quería que alguien dijera, no, ella vino, ella lo trajo. Pero sí, eso fue. Y también, como ya mencionó, el impacto emocional de todo esto de coronavirus, de estar en la casa, de los cambios que le trajo a su vida personal, a su vida profesional, en su trabajo. ¿Me puede escribir un poquito más sobre cómo le impactó todo esto de la pandemia emocionalmente y cómo ya dijo que le entró como, le quiso entrar como depresión, y que fue un impacto muy, muy grande para usted? Así, ¿me puede explicar un poquito más sobre eso y cuál fue su experiencia de eso y tal vez cómo lo trató de manejar? Bueno, yo traté de manejarlo ah, con, con inteligencia, o sea, siguiendo a la manada, porque
independientemente de una opinión que uno pueda tener a raíz de cualquier tema o lo que sea, que había que seguir la manada, seguir los consejos y seguir viendo la noticia. Y a mí me impactó en lo personal, porque el encierro de mi pareja, entonces yo teniendo que estar trabajando, y luego, no sé cómo decirte, fue como que fue simplemente un boom, un cambio muy radical para todos. Y COVID se llevó tantas cosas, aparte de las personas, sino también de los sentimientos, de la gente, de cómo era antes, y a cómo mucha gente tuvo que mostrar tal vez su verdadero yo durante una convivencia, tal vez a fuerzas, en el sentido de que cuando tú no pasabas tanto tiempo con una persona, eh, y luego te toca a fuerza de tener que estar eh, así tanto tiempo, yo creo que eso también tuvo mucho que ver, porque al no salir las personas a distraernos, a tener otra vida o un respiro, y, y los seres humanos lamentablemente siempre, pues todos somos diferentes. Y, no sé, fue duro, fue difícil la convivencia así a fuerza, vamos a llamarlo de esa manera. Incluso hubo, según la prensa, hubo más feminicidios porque lo mismo que te estoy diciendo, hay personas que el marido sale a trabajar temprano y llega en la noche, y la mamá está en la casa con los hijos y ya tiene una vida, tiene algo, o sea, como que tiene su horario, su schedule, lo tiene con sus hijos y su familia, pero entonces tal vez esta persona que está acostumbrada a trabajar, no estar en la casa escuchando a los niños, las quejas, los gritos, el caos que son los hogares, sin importar de cuál nivel sean. Y, y, esa, y esa no tolerancia, porque a veces hay, sin ofender a los hombres, hay muy pocos que tienen esa paciencia que por naturaleza tenemos las mujeres, aunque también sin generalizar, ya vemos muchas que no tenemos el don de madre, pero respetando a cada quien. Y es difícil porque entonces ahí tú cambias automáticamente, se switchea todo. Y como tú estás acostumbrado a tener que ir siempre, vamos a decir, en una dirección y de repente te cambian, no tienen que hacer esto a fuerza. Entonces, ahí las personalidades afloran, ¿m? Ya sean que sean fuertes o que sean pasivas. Sí, sí me entiendes, o sea, que solamente hay que convivir tanto tiempo juntos para uno conocer bien a alguien. Y de ahí surgen muchos, porque se caen muchas máscaras. Ah, entonces a ti no te gustaba el arroz con habichuela y tú cuando venía la tarde lo botaba. Pero si tú de aquí toca como, no, es que, o sea, se descubrieron muchas verdades, yo supongo, y hubieron muchos divorcios, sí. Eh, ¿Qué te puedo decir para agregarle algo más? Es solamente eso, o sea, que esa convivencia que tuvimos que hacer a fuerza nos cambió a todos, porque también nos demostró quiénes somos, de qué estamos hechos y, y qué queremos en la vida. También nos dio mucho que pensar de que la muerte es lo más seguro y en cualquier momento hasta te acecha, que hay que disfrutar de la familia, de los amigos, de las buenas cosas, cada día intensamente, como si fuera el último día, porque ayer fue COVID. Digo ayer porque ya están comenzando a abrir todo, ya toda la normalidad viene en rumbo ahí, pero nosotros los seres humanos somos los depredadores número uno y estamos creando que más cosas ahora, en este momento, en algún laboratorio, en alguna parte del mundo. ¿Por qué? Por conflictos políticos y solamente tal vez nosotros, la gran masa, los pobres, somos los que nos hemos afectado. No tenemos dinero para crear un búnker y cualquier cosa quieran acabar con este mundo, porque fíjate algo y escúchame que me vaya fuera de esa demostración con ese portaaviones.
descargando, explotando esas bombas en el mar, provocaron un temblor como un terremoto. Eso le está haciendo daño a la tierra. ¿Y dónde vivimos? En la tierra. Y yo creo que si el coronavirus fue creado en un laboratorio, eh, los creadores tienen que pagar, peor que Hitler en el Holocausto por esa muerte masiva que se llama genocidio, si fue así. Si fue la naturaleza, tenemos que parar de hacerle daño al planeta, porque entonces está rugiendo de una manera y nos está cobrando, y no lo entendemos. Esa es mi opinión, de verdad que sí. Y a pesar de los cambios difíciles que ha vivido durante esta pandemia, a pesar que estos fueron tiempos muy, muy raros y muy, muy difíciles para mucha gente, para usted, o sea, ¿qué es algo que a pesar de todo eso, a pesar que nos cambió totalmente la vida de esta pandemia, qué es algo que le ha hecho feliz durante este tiempo? O algo que, aunque, que puede decir, aunque sabes que todo esto pasó y esto fue muy, muy difícil, esto me hizo feliz durante este tiempo, o esto me dio calma o paz, o hay algo en su vida que puede decir que le dio felicidad o calma o paz durante este tiempo. Lo único que te puedo decir que me ayudó, que fue algo que sí que vi, comencé a conocerme a mí misma, a prestarme atención a mí, a quererme a mí, porque solamente me dediqué a trabajar por los míos y me descuidé de mí, de mi persona, de yo como ser humano, como mujer. Y sí me puse en un modo de retrospectiva, y analizando las cosas, qué debo de hacer ahora en adelante. Vi mi vida antes, durante y después. Me proyecto a otro nivel. Antes estuve inmersa solamente en trabajar por mi familia y durante comencé a ver que primero tengo que estar bien yo para que ellos puedan estar bien. Porque si dependen de mí y yo estoy débil, no voy a poder servirle para nada. Pero primero yo y me entendí, me encontré a mí misma y alguien me dijo, quiérete tú primero. Cuando tú comienzas a quererte, los demás te van a adorar. Mientras tanto, eh, no, y de eso realmente fue lo que me pasó. Comencé a descubrirme que sí, que solamente no soy una máquina de trabajar, sino que soy un ser humano y que necesito tiempo para mí misma. Y en eso estoy, consintiéndome ahora y tratando de hacer las cosas que yo quiero hacer. Haciendo mi lista de las cosas, no la lista de que voy a morir, ¿verdad? No, pero sí cosas metas que quiero hacer a corto plazo y sueños que quiero cumplir. Son tonterías, pero son cositas que quiero hacer, realizar. Eso me enseñó Kobe. Y para hacer esas cosas, o sea, los deseos que tú tienes, los logros de corto plazo, usted ya, o sea, separa tiempo para ti misma para hacer estas cosas o cómo funciona eso para usted. O sea, trata de separar un tiempo para usted, para estar sola o cómo funciona eso. Sí, trato de estar conmigo misma vamos a decir, como meditación, también salgo a pasear a la naturaleza, algún parque o algo. eh, Me estoy complaciendo que si algo me gusta y lo veo, la vanidad de mujer la estoy aplicando porque antes, bueno, de hecho ahora me levanté y no me puse nada en la cara, ni mis aretes, después dije, oh my goodness, pero no importa, eso es así en natural, ¿verdad? Este, sí, quiero complacerme, quiero yo misma cuidarme, añoñarme, quererme, sentirme, sentirme bien cuando me vea al espejo. No solamente porque he sido una fajadora, no. Quiero darme gusto, a eso me refiero.
ay, que sí, que voy a comprarme algo, ay, pero a veces decía, es que si gasto esto, después a la niña le va a faltar esto y tengo que gastar. No, no, primero lo compro yo, ya estoy así. Para mí primero y después lo demás. Y ya hablamos, o sea, sobre el impacto en el trabajo, el impacto personal que le ha hecho todo esto de la pandemia hacia su vida. Para usted y su familia, ¿ustedes también sintieron un impacto económico durante este tiempo? ¿Fue algo que el dinero y aunque usted trabajó durante este tiempo, como ya mencioné, ya no tenía tal vez los tips que tenía antes? ¿Esta fue una preocupación para ustedes durante ese tiempo o me puede explicar un poquito más sobre eso? Bastante, bastante, porque eh, la cantidad se trabajó mucho, pero la cantidad de horas que trabajamos no eran lo de lo normal, porque no era lo normal. Eh, ya no habían los tips que habían antes y bajan las horas. Y ya no había manera de cómo seguir subsidiando, porque me cambio de Nueva York a New Jersey, solicito la ayuda de los food stamps y ese tipo de cosas que ayudan bastante a todos los hogares, y no me llega nada de eso. Y tuve que soportar a mi hogar en base a lo que estaba ganando, o sea, toda la ayuda que nos llegó para el pago de la casa, la luz, ese tipo de cosas, porque como estaba todo cerrado, incluso había un colapso hasta online de muchas cosas, y yo opté por dejar eso así, seguir como hasta ahora he estado, eh, buscando en los pantry, o las iglesias, que le dan mucha ayuda a uno de comida, también para ayudar a mi bolsillo, porque todo también se disparó por la misma escasez. Y como no tenía esa ayuda, fue bien difícil, pero gracias a Dios eh, no debo mi casa. eh, Hubo un momento de que los alimentos no estaban, no había abundancia, había poco, pero nunca faltó, lo que quiero decir. O sea, la creatividad en la cocina surgió porque que nos tocó preparar cosas y mis hijos comer cosas que nunca se imaginaron, muy saludables, por cierto. Y fue todo un proceso fue divertido y creativo porque también les enseñó a ellos a ver que había que, no solamente eh, comerme las cosas que yo quiero comerme, comprar eso, no había que comerse las cosas a fuerza porque eso es lo que hay, si no, te vas a morir. Y, y fue divertido porque ellos veían como yo aumentaba algunas cosas que eran pocas, eh, mezclaba algunas cosas, decían, wow, yo no sabía que eso era tan rico. Y sí, por ese lado fue divertido. ¿Tiene un ejemplo específico en algo que probaron sus hijos o algo que hiciste de comida que les gustó, algo que tal vez nunca hubieras hecho si no fuera por este tiempo? Bueno, recuerdo que solamente me quedaban 2 berenjenas, ¿sabes lo que es las berenjenas? Y me pregunta a mi hijo, mami, ¿qué vamos a comer hoy? Yo le dije, bueno, ahí yo tengo arroz y tengo 2 pollos. Y cuando yo saqué las berenjenas, dice él, mami, eso no es pollo. Digo yo, bueno, pues eso es lo que hay. Imagínate que son 2 pollos y te lo vas a comer. Y yo se lo preparé porque no se la comía antes. Se la preparé asada y luego le eché huevo y eso fue un manjar de dioses. Bueno, yo entiendo que por el nivel de hambre que tenían, ¿me entiendes? Porque también hay que ver, ¿no? No cocino malo, pero si no hay mucho, pues, pero sí, esa vez me acuerdo, dije, 2 pollos te vas a comer, 2 berenjenas, y se la comieron. La creatividad, ¿no? Es Claro, berenjena, pero que se imaginan que es pollo. así es, ¿no? Pero no, y le gustó, porque después me lo dijeron, mami, estuvo bueno. Pero aquí es así, y dice Burger King, salga la cuña, probando que se sabe. Pues qué bueno que como quiera, o sea, esa creatividad le ayudó durante este tiempo a hacer Sí, esas claro que sí. cosas. Y luego también, o sea, obviamente esta pandemia fue algo
bien nuevo para todos y la respuesta de muchos, como ya hemos dicho, fue muy, algo, ah, muy de los dos lados, ¿verdad? O sea, había respuesta de todo, pero ¿cuál es su opinión de cómo el gobierno o sea, el gobierno del estado o del federal, en el nivel local y nivel federal, am, manejó esta pandemia? ¿Usted piensa que lo manejaron de una manera bien, que les faltó, que está satisfecha con la respuesta sobre todo esta pandemia, sí Bueno, o no? en principio, cuando todo empezó y, y el centro, el epicentro fue Nueva York, eh, lo primero que a cualquier persona me llegó a la mente fue que el gobernador iba a cerrar todo el sistema de trenes, que iba a ser el mayor conductor, como unas arterias, como las venas del cuerpo humano, para esparcir cualquier virus, no solamente el COVID. ¿Por qué? Porque hay muchos homeless, hay muchos lugares, muchas estaciones que están sucias y bien descuidadas. Luego, después, gracias al COVID, comenzaron a limpiarlas y eso. Y no lo hizo. Y muchos otros actuaron un poco tarde en cuanto a eso. Por el lado de las ayudas, obviamente no podían dejar caer esta potencia, tenían que seguir inyectarle el capital para que se siguiera moviendo, porque eh, la historia nos dice que esta es una potencia que por eso es que está donde está y no la podíamos dejar caer. O sea, la ayuda vino, tenía que venir sí o sí, porque no le va a poder dejar caer ni el que estaba, ni el que estuvo, ni el que está ahora. Porque es un asunto, vamos a llamarlo político. Pero son otras aguas y yo no sé mucho de eso, pero básicamente eso. No actuaron rápido en cuanto a cerrar algunos lugares que eran neurálgicos de y no, y las ayudas sí, las ayudas por lo menos nos beneficiamos muchas personas de bajos recursos. También me gustó que le dieron mucha participación a las personas que no tienen ningún tipo de estatus legal en el país, pero que también contribuyen con los taxes y somos los que movemos la economía de la nación completa. Y eso sí, sí me gustó mucho de que el gobierno que tenemos ahora, por lo menos él se está proyectando a ayudar mucho a nuestra gente. Eso. Por lo demás, debieron evitar muchas cosas, pero ya aquí, ya pasó. Tal vez para la próxima. Y ya viendo un poco al futuro, o sea, ya estamos volviendo a lo que podemos decir que es una normalidad o que las rutinas que tal vez teníamos antes ya está abriendo más cosas, ya están diciendo que podemos juntarnos sin máscaras. O sea, ya que ha cambiado mucho y después de casi un año y medio de estar en una pandemia, ya estamos viendo que cosas están regresando ya que mucho ha cambiado, ¿cuál es su esperanza para el futuro ya que muchas cosas han cambiado durante este tiempo? Mm, bueno, lo primero que para el futuro serán, la gran discordia va a ser la vacuna. Las farmacéuticas como están en su, que si cuál, que si no, porque todavía estamos en un proceso de prueba. Yo soy una de las personas que no me he vacunado y, y muy particular mi opinión, hasta que ellos no terminen de ver todas las reacciones que pueda tener, porque acuérdate que hicieron una vacuna a nivel muy rápida. eh, Eso, que en el futuro vamos a tener que lidiar con esto del COVID, aunque sea esporádicamente vamos a tener que irnos vacunando, negocio o no, política o no, por asuntos de salud, mito o verdad, vamos a tener que vivir con eso para Requiem Eterno. O sea, en los libros de historia va a estar de que usamos máscara, de que el virus era muy letal, pero con agua y jabón teníamos, de que si guantes y máscara, y al final del día mm, no sé, son tantas cosas. Eh, el futuro, COVID va a ser historia, pero vamos a tener que seguir viviendo con él.
Y ya que muchas de esas reglas y sugestiones de parte del CDC se han relajado durante este tiempo, ¿qué medidas toma usted ahora mismo ah, o sigue tomando para tratar de protegerse del virus? O sea, ¿todavía usa máscara? ¿Ya no usa máscara? Mm, ¿Ya sale Por a ese los lado, restaurantes? ¿O por ese cómo lado yo funciona? sí te puedo decir que siempre fui desde el día cero de la pandemia muy rebelde en cuanto a eso. Solamente usaba la máscara y los guantes donde me lo solicitaban, si era necesario. ¿Por qué? Porque si era un virus, te iba a pegar en cualquier plataforma, en cualquier lugar. Los guantes yo los tengo, pero cuando yo hago esto, porque se me olvida de que no es algo normal, que no lo estamos acostumbrados, tener los guantes, pero agarré el tubo en el tren o agarré en un autobús o alguien me saludó, o lo que sea. No, la costumbre es más fuerte que la mona. No estás acostumbrado, uno hace lo siguiente, o sea, en un ojo o en la boca o lo que sea, o en una herida, lo que sea. Entonces yo dije, bueno, pues para mí y más si tiene con agua y jabón, eh, para mí esas son, fueron muchas pendejadas para mí. O sea, yo no le tenía miedo a nada de eso. Yo sí me cuidaba por lo demás, porque yo le tenía miedo a la reacción de los demás. Eh, Solamente eso. ¿Y cómo cree que esta pandemia y las experiencias que vivió durante esta pandemia le cambiará su vida adelante? O sea, ¿qué cosas que aprendió durante esta pandemia va a seguir haciendo adelante o es algo que le va a quedar por siempre para usted? ¿Qué es algo que ha aprendido? He aprendido a implementar el minimalismo en mi hogar y también a economizar bastante. ¿Por qué? Porque si el planeta se detuvo en ese tiempo, la producción de todo y nos estábamos matando por papel de baño, yo no quiero imaginarme cuando ya no quede una pieza de pollo ni quede un grano de arroz. Entonces, también con cuanto a economizar todo en la casa, el agua, que somos muy derrochadores realmente. Y yo aprendí eso, a controlar y a economizar y ser más minimalista en todo. También una forma de ayudar a mi bolsillo y ayudar al planeta. Sí, claro. Y como usted mencionó que le gustaba ir al cine mucho antes, ¿ya ha vuelto a ir al cine o tiene planes de ir al Mm, cine? no, todavía no. Sí tengo muchas películas, te digo que tengo muchas que están en cartelera, pero ese, el F9, estoy esperando por ir a verla, Rápido y Furioso, la última, y muchas otras que prometen, pero todavía no, no por miedo, sino porque todavía estamos tratando de salir a flote y recuperarnos y irnos con todo. Así No, es. sí. Sí, claro. Y pues esa es la última pregunta que tengo para usted, pero ¿hay algo más que usted quisiera compartir conmigo sobre su experiencia durante el COVID-19 o durante este tiempo que no hemos hablado o que yo no he preguntado que me quiere decir? No creo que abarcamos todos los temas. Me preguntaste mucho y yo hablé de más. No, 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 Yo hablé mucho. lo más que Prométeme, podemos oír. prométeme que vas a editar. Prométeme que vas a editar, ¿eh? No, Es, lo más que podemos oír sobre su experiencia, lo mejor. sí, no, yo sé, yo sé. Yo traté de ser lo más certera y decir la verdad y lo que realmente me pasó a mí en mi experiencia con la pandemia, pero nada, aprendimos a convivir y los que no aprendieron de esa convivencia, aprendimos de que ya no eran los mismos, se cayeron muchas máscaras. Eh, También, ¿qué más? Que, que cuidemos al planeta, de verdad, eso me preocupa bastante. Creo que yo tal vez no lo llegue a ver, pero mi descendencia, y, y eso sería lo que yo diría, que no podemos hacer caso omiso de eso. Que sea lo que sea, como te dije en un principio, si el virus fue creado,
por el hombre o la naturaleza quejándose de nosotros, cualquiera de las dos hay que buscar una solución y tratar de no ser tan carroñeros nosotros, somos muy depredadores de todo y no hay educación de ninguna índole. Ahí es donde tenemos que hacer conciencia. Claro. Pues muchas gracias, Xiaomi, por compartir sobre sus experiencias. Sé que no es, tal vez no es muy fácil para hablar, pero muchas gracias por tomar su Ay, no, tiempo yo a me hablar sentía como conmigo. si ay, yo estaba hablando con mi comadre en la casa. Ah, qué bueno que se sintió confortable y otra vez le agradezco mucho el tiempo que me ha dado para esta entrevista. Creo que es información muy importante que nos ayuda a entender las experiencias de mucha gente durante De este cada quien, tiempo. sí, claro que sí. Sí, así es que muchas gracias por tomar de su Gracias a ti tiempo. por invitarme también y nada, un placer.